Cultural. Tenemos aquí a Alberto Castillo, en representación de la asociación, y tenemos también a panelistas que van a tocar temas importantes relativos a la fotografía. Tenemos a Jani del Castillo, a Erika Aquino, pronto también estará con nosotros Rafael Torres. Muy bien, ellos ya desde su perspectiva, desde su experiencia, les hablarán de temas importantes, sus enfoques respecto a este tema. Pero ahora, como una introducción, queremos presentarles un pequeño video sobre el Día Mundial de la Fotografía. Este video fue preparado también de las fuentes que nosotros tenemos aquí, de una biblioteca virtual Book Cloud y de una biblioteca eLibrary USA que nos proporciona la Embajada de Estados Unidos y que está disponible para todos los usuarios de forma completamente gratuita. Muy bien, vamos a iniciar ahora con las ponencias. Entonces le cedemos la palabra a la primera ponente, Alberto, quien me va a presentar a los ponentes. Bueno, gracias Mónica por habernos dado la posibilidad de hacer este evento aquí en la biblioteca Abraham Lincoln del Cultural. Simplemente para comentarles un poco sobre quiénes somos la Asociación Biocultural. Somos una asociación creada por profesionales de multidisciplinas y de una que otra manera en nuestras carreras fomentamos o promocionamos la cultura en cualquiera de sus manifestaciones. Y ya con esta alianza estratégica que tenemos con lo cultural, ya estamos haciendo este año nuestra segunda, digamos, actividad. Hace una semana hicimos otro con respecto al Día Mundial de las Poblaciones Indígenas y también hoy día estamos por el Día Internacional de la Fotografía. Cada mes vamos a ir haciendo actividades en alianza estratégica con lo cultural
Cultural, así que tanto en las redes de Cultural como en las redes de Perú Cultural, síganos y esténse atentos porque en el mes de septiembre regresamos y volvemos con actividades similares por el calendario universal. Quiero invitar ya a Rafael Torres, que acaba de llegar, a tomar asiento, a que se siente ahí junto con Dani para poder empezar la ponencia de hoy. La primera ponencia que vamos a tener está a cargo de Jani del Castillo Meléndez. Ella es licenciada en Turismo, gestora cultural, fotógrafa, diseñadora gráfica, cantautora y músico. Ganadora del concurso de artes visuales 2022 de los estímulos económicos del Ministerio de Cultura con el proyecto Fotografía Luz de Luna. Becaria y ganadora del programa Becas Reactiva Cultural de la Embajada de Estados Unidos y American Space con el proyecto Mujer, Inmigrante y Cultura. Becaria y ganadora del programa Venezuela Presente de UNESCO Perú con el proyecto Mujer, Inmigrante y Cultura de la Libertad. Con cerca de 5 años de experiencia en gestión turística municipal a través del desarrollo de programas culturales, como profesional independiente, cuenta con experiencia en el montaje y organización de muestras fotográficas y de ilustración, 5 años de experiencia en fotografía, marketing digital y con más de 13 años en la escena musical independiente de Perú. La dejo con Jani del Castillo Meléndez para que exponga su exposición de hoy. Bueno, ella ya nos dirá el título y la recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias a todos por venir. Agradecer también a Cultural por permitir este tipo de actividades que acerquen diversos tipos de temas, ¿no?, al público. Voy a hablar un poquito desde la fotografía, pero ya desde el plano de la gestión cultural. Porque la fotografía en realidad es muy amplio. No solamente uno puede ser fotógrafo, sino también puede abarcar diferentes áreas, ¿no? En este caso, yo he venido trabajando ya hace varios años en el tema de la gestión cultural. Hoy voy a hablar lo que fue la gestión y desarrollo del proyecto fotográfico Luz de Luna. Este proyecto, como ya mencionó Alberto, ha sido ganador de los estímulos económicos por la cultura en 2022. Siguiente, por favor. Bueno, ya Alberto ya me presentó. Yo soy licenciada en Turismo de la Universidad Nacional de Trujillo. Actualmente me encuentro especializándome más en lo que es la gestión cultural. También soy diseñadora gráfica, soy fotógrafa egresada de la Escuela de Runafoto. Y bueno, también ya mencionó la experiencia en gestión turística municipal, en el desarrollo de muestras gráficas, todo lo que es tema turístico, pero también tema fotográfico. Becaria también del programa de Becas Reactiva Cultura de la Embajada de Estados Unidos, también del programa de UNESCO Perú y ganadora de los estímulos de apoyo del Ministerio de Cultura gracias a este proyecto, ¿no? De manera independiente, aparte de ser profesional en licenciada en turismo, yo también soy artista. Vengo ya cerca de 13 años ligada a la escena musical independiente de Trujillo. Cuando yo empecé a hacer música propia en Trujillo, me di cuenta que no había mucha presencia de mujeres, ¿no? En el año 2012-2013 yo tenía un grupo de rock y hacíamos música propia y me creían que era la única mujer que tenía una banda, y eso que estaba rodeada de 3 hombres que eran mis compañeros de banda. Entonces, a lo largo del tiempo he estado en diversos proyectos musicales y siempre me daba cuenta de eso, de que no había mujeres o de que había muy pocas mujeres, y que en realidad yo siempre me pregunté por qué pasaba con eso, ¿no? Luego pasan los años, comienzo a dedicarme a la fotografía y también veía eso. Sí, cuando estudiaba tenía compañeras, pero cuando comencé a trabajar no veía muchas fotógrafas mujeres, ¿no? Entonces quería hacer algo diferente. Es por eso que yo presento al Ministerio de Cultura este proyecto fotográfico Luz de Luna con la finalidad de generar una presencia de las mujeres fotógrafas. Siguiente, por favor. Es por eso que le puse este concepto, Luz de Luna, ¿no? Es un proyecto de creación, formación y vitrina cultural para mujeres artistas aficionadas a la fotografía.
Bueno, estamos siendo ganadores del concurso de artes visuales 2022 de los estímulos económicos, ¿no? El propósito de este proyecto justamente es fortalecer la visibilidad de las exponentes femeninas en la fotografía, generando así un cambio social, impulsando las habilidades, fortaleciendo la presencia de la mujer en la sociedad y también lo que es la identidad cultural local. Asimismo, también fomentar lo que es el respeto por la comunidad LGTBIQ+. Siguiente, por favor. ¿Cuáles eran los objetivos de este proyecto? El objetivo general, posicionar a la fotografía como una de las actividades culturales más importantes de la ciudad de Trujillo, ¿no? Y fortalecer la presencia de las mujeres fotógrafas. Este tema de presencia de mujeres lo voy a estar mencionando cada rato porque me gustaría que ustedes también se les quede el chip en la cabeza, ¿no? Que somos mujeres talentosas que podemos hacer diversidad de cosas. Entre los objetivos específicos tenemos contribuir a la formación académica de nuevas fotógrafas, visibilizar a las mujeres fotógrafas en la actividad artística local, ser un espacio de difusión de muestras fotográficas y generar una nueva tendencia de turismo fotográfico. La fotografía también es una oportunidad para generar nuevas corrientes turísticas. De repente podemos hacer exhibir o hacer muestras en relación al Trujillo colonial, a los atractivos turísticos, o podemos hacer excursiones a lugares de naturaleza, ¿no? Puede generarse una nueva tendencia de turismo. Dentro del proyecto hubieron diversas fases, pero a raíz de lo que fue el estímulo de apoyo, marcamos 3 etapas importantes. La primera etapa, que fue la de formación, donde desarrollamos 2 tipos de talleres, el de fotografía para todas, capturando tu historia, que era un taller de fotografía básica, y la fotografía como arteterapia, ¿no? Era importante para nosotras poder fomentar o ver de qué manera podemos expresar las emociones a través de la fotografía. Y también teníamos la finalidad de contribuir académicamente y fortalecer los conocimientos técnicos y académicos de nuestras beneficiarias. La segunda etapa fue la etapa de exploración. Después de la etapa de formación, nosotros buscamos un espacio para poder trabajar lo aprendido, ¿no? En la teoría nos fuimos al campo y es ahí donde nuestras beneficiarias pudieron hacer diversos tipos de fotografía, ya sea de retrato, ya sea de paisaje, ya sea documental, ya sea de producto. Y finalmente, después de hacer los talleres, después de hacer la práctica, queríamos dar a conocer los resultados. Y esto se dio a través de la fase de exposición, para lo cual se desarrolló el diseño y montaje de una muestra final de las fotografías, y esta muestra estuvo disponible en 2 espacios culturales, en la sala de exposición de la Fundación Cultural del Banco de la Nación y en esta casa, en el Cultural, en la Galería Impromptu. ¿Quiénes fueron? Bueno, antes de seguir comentando más del proyecto, de repente si por ahí tienen alguna duda, pueden levantar su mano y les voy comentando. ¿Quiénes fueron los principales actores de este proyecto? Además del equipo técnico, quien les habla, ¿no? Que fui la directora, también conté con un equipo que me ayudó en el tema del manejo de las actividades, ¿no? De las tareas. Tuvimos en primer lugar a la licenciada Yasmina Maluf Alcántara, psicóloga, la cual llevó a cabo el taller de arteterapia. Como les comenté, para nosotros era importante manejar el tema emotivo para que este sea expresado en las fotografías. Estuvimos también con Xavier Salas, que fue el encargado del desarrollo web, José Luis Olaya García, encargado del Community Manager, ambos dedicados al tema de difusión y promoción del proyecto, y finalmente al psicólogo magíster Diego Cartulín, quien nos apoyó también en las fases previas del proyecto. Y, siguiente por favor. Y nuestras beneficiarias, nuestras principales protagonistas de este proyecto. Contamos con 7 beneficiarias. Ya más adelante les comentaré cómo llegamos a ellas. Primero las voy a presentar. Tenemos a Elisa Quiroz, venezolana, pero
que ha crecido acá en Trujillo, en Perú. Ella, su especialidad es el tema de retratos. Tenemos a Catherine Cueto, trujillana, especialidad paisajes. Ana Iris Estrada, trujillana, especialidad fotodocumental, de urbano. Zuleika Rivera, de Puerto Rico, pero que ya vive cerca de 3 años acá en Trujillo, especialidad paisajes. Tenemos a Tatiana Iparraguirre, de Cajamarca, pero que vive acá en la ciudad de Trujillo, especialidad diversa, diversos tipos de fotografía. Pamela Santiago, de Trujillo, estudiante de Ciencias de la Comunicación, especialidad también lo que es fotografía urbana. Y Brenda Abreu, que es arquitecta, su especialidad fotografía de arquitectura, trujillana. Para comenzar a desarrollar este proyecto se necesita en realidad un tema de experiencia, ¿no? A lo largo de los años he venido trabajando en diversos proyectos y estos me sirvieron como prueba, error y aprendizaje para poder llevar a cabo este proyecto cultural. Comencé a trabajar en lo que es el montaje de manera conjunta con la Fundación Cultural del Banco de la Nación. Hicimos 2 muestras colectivas. Esta fue la del 2021, que fue la muestra colectiva de ilustración, introspección, un viaje eterno. Están los participantes y me encuentro ahí con la licenciada Pilar Zapador, que es la coordinadora de actividades culturales de la Fundación. Siguiente. También trabajé cerca de 5 años en la sugerencia de turismo de la Municipalidad Provincial de Trujillo. También estuve a cargo de la muestra gráfica turística Trujillo de mis amores, donde se expuso fotografías de los principales atractivos turísticos de la ciudad de Trujillo. Es ahí donde digo que se puede tomar como que la fotografía como una nueva tendencia para el turismo. La primera muestra que realicé con la Fundación Cultural del Banco de la Nación es la muestra fotográfica colectiva desde los ojos de un fotógrafo, ¿no? Tuvimos el trabajo de 10 jóvenes artistas independientes, fotógrafos independientes. Justo he visto por ahí a Randy, que también estuvo parte de esta muestra, ahí lo podemos ver también. En la parte superior vemos la fotografía de los participantes también y al lado derecho vemos el montaje. Y la primera muestra en la cual participé, que fue el 2016, la muestra Trujillo turístico. También tenía una diversidad de fotografía y tema gráfico, pero netamente turístico. ¿Cómo realizamos? No sé si alguien por ahí tiene una duda, sino para continuar. O si de repente por ahí alguien me puede contestar si ustedes habían conocido la fotografía desde el plano de la gestión cultural. ¿Tienen preguntas, consultas? Háganlo en el momento de la presentación de cada expositor también para que pueda hacer esto un poquito más dinámico. Si tienen consultas y preguntas, bueno, en todo caso seguimos, Jani, y ya después Rafael y Eric, que traen que hacerte las preguntas. Ya, listo, gracias. ¿Cómo hicimos o cómo inició el proyecto fotográfico Luz de Luna, ¿no? Como les mencioné, llevo ya bastantes años, más que todo en la movida artística musical trujillana. Entonces, siempre quise apoyar y difundir el trabajo de los artistas independientes, no solamente de los músicos, sino también de los ilustradores, pero siempre me quise enfocar más en el tema de la fotografía. Por ese motivo decidí postular a los estímulos de apoyo. En mayo postulamos y en agosto, el 8 de agosto, casi cerca de un año, salió la resolución de la Dirección de Artes, donde había dado por ganador el proyecto fotográfico Luz de Luna. Es ahí donde desde ese punto comenzamos a trabajar ya en ejecución. Jani, perdona un ratito que te interrumpa para los conocimientos del público. Lo que Jani comenta sobre los estímulos económicos es un concurso que cada año lanza el Ministerio de Cultura para financiamiento de proyectos, sean artes escénicas, sean audiovisuales, fomento del libro,
y son más o menos 6 convocatorias durante el año. Sí, 2 convocatorias durante el año y hay 6 categorías. O sea, que ustedes siempre, si tienen algún proyecto que tenga que ver con el arte y la cultura, siempre estén atentos a la página del Ministerio de Cultura para que aparezcan estos estímulos económicos. Y postulen. Así como Jaime del Castillo, hay varios de nosotros que también postulamos cada año y salimos beneficiarios con financiamiento de nuestro proyecto. Salen, por supuesto, después de 2 o 3 meses los resultados, pero lo pueden desarrollar todavía hasta el 31 de diciembre del año que viene. O sea, es una facilidad. Es un dato que les damos para que ustedes también estén atentos. Sí. Listo. Así como dices, Alberto, en realidad terminas ganando y tienes bastante tiempo para poder ejecutarlo, ¿no? El año pasado salió la resolución, ganamos, pero recién desde fines de año nosotros hemos comenzado a ejecutar. ¿Por qué? Porque quisimos dar justamente lo que es la gestión de inicio. En la gestión de inicio me encargué de reclutar el equipo que iba a trabajar conmigo. Teníamos que ver no solamente el recurso humano, teníamos que ver el recurso técnico, poner en tierra lo que es un cronograma de actividades. Si bien es cierto, nosotros al postular presentamos un cronograma de actividades al ministerio, pero cuando ya ganas, pasan varios meses y tienes que aterrizarlo a la realidad, ¿no? Y de acuerdo al presupuesto que te financia el ministerio. Una vez que se hace la gestión de inicio, nosotros comenzamos a hacer la difusión. Hicimos una convocatoria justamente para buscar a las beneficiarias. En el inicio, de acuerdo también al tema del presupuestal, decidimos que iban a ser 8 beneficiarias, pero a las finales terminamos con 7. ¿Por qué? Porque lamentablemente una chica nos dejó en el aire, pero son cosas que pasan, ¿no? Entonces nosotros tenemos que continuar. Realizamos la difusión de la convocatoria por las redes sociales, Facebook, Instagram, también comenzamos a manejar TikTok y lo que es una página web donde colocamos justamente ya el formulario, las fases y las bases de la convocatoria. Luego, una vez que hemos hecho la convocatoria, ya tuvimos nuestras primeras beneficiarias. Postularon cerca de 52 chicas, de las cuales, como les mencioné, quedaron 8, pero en las finales, por factores de tiempo y porque ya habíamos avanzado con los talleres, nos quedamos en 7, ¿no? Esa fue la bienvenida. Estamos con parte del equipo técnico y también con algunos aliados que nos apoyaron. Fue la Fundación Cultural del Banco de la Nación, que nos prestó sus espacios para realizar los talleres. Me gustaría compartir, hay un video ahí, más o menos para que ustedes tengan en cuenta cómo se realizaron los talleres de fotografía y de arteterapia. Es como un resumen de lo que hemos venido realizando. Los talleres fueron cerca de 3 meses. Igual como ya les comentó Alberto, tienen la posibilidad de presentar a los estímulos de apoyo. En realidad, como les mencioné, la fotografía es tan amplia, puede ser, bueno, creo que ya está. El video, vamos en todo caso, no sé, consultas, preguntas, para poder, Jaime también le pueda responder. Ya está.
realizamos. Como les mencioné, fueron dos tipos de talleres, el de arteterapia y el de fotografía básica. Ahí podemos apreciar algunos de los trabajos que realizamos en los talleres de formación. Hicimos fotoproducto, hicimos retratos, también salimos a la calle, hicimos fotografía urbana. Igual las chicas también tenían toda la libertad de poder hacer el tipo de fotografía. Para el tema de la exposición, que va a venir más adelante, por favor, siguiente. Para el montaje y desarrollo de la muestra, como les mencioné, primero eran los talleres de formación. Luego hicimos la fase de exploración, donde ponemos en práctica los talleres realizados, y luego viene la fase final, que fue el montaje y desarrollo de la muestra fotográfica, ¿no? Para esta muestra se le dio la libertad total a las chicas de que pueden hacer cualquier tipo de fotografía, ¿no? No nos basamos en un tema, porque todos los fotógrafos tienen diferentes estilos, tienen diferentes perspectivas. Entonces, lo primordial acá era que ellas tengan la total libertad de poder conectar con ellas mismas, poder expresar sus emociones a través de la fotografía y poder encontrar distintas visiones. El desarrollo de esta muestra, empezamos en el Centro Cultural del Banco de la Nación. Ahí estamos realizando el montaje. Seleccionamos 8 fotografías por participante, por beneficiario. 5 minutos. Te quedan 5 minutos. Ahí es. Siguiente, por favor. Fue la difusión, ¿no? del montaje. Una vez hicimos el montaje, ya luego hicimos lo que es la difusión de la muestra. Siguiente, por favor. Y acá podemos ver que las diferentes fotografías, lo de la noche de inauguración, ¿no? Estamos ahí con las chicas del proyecto, de beneficiarios, fotografías, el público que asistió. También contamos con la participación de artistas, de mujeres, también artistas que pusieron su cuota musical a la noche. Luego pasamos acá a la galería de Producto del Cultural, en el 6º piso, y estamos realizando con el equipo técnico el montaje y ya casi un 90% finalizado. Siguiente. La difusión, ¿no? Que se realizó también, no solamente por las redes del proyecto, sino también por las redes del Cultural, que nos apoyaron. Y finalmente lo que fue la inauguración, ¿no? Ahí contamos con la participación también y la presencia del presidente directorio del Cultural. Estuvo también Mónica, que nos acompañó. También tuvo su cuota musical con una DJ, y compartimos un poquito más de la experiencia de haber sido parte de este proyecto cultural. Ahí estamos ya con algunas de las beneficiarias, ya con la muestra final. El día de la inauguración, la verdad que estaban muy contentas, y agradecemos bastante a la Fundación Cultural del Banco de la Nación y también al Cultural por brindarnos las facilidades y sus galerías para poder dar a conocer sus trabajos, ¿no? También, siendo parte de este espacio, compartimos un poquito más de talleres, de visitas guiadas con el colegio American School, acá de manera conjunta con el Cultural. Y esto no hubiese sido posible sin el apoyo también de nuestros aliados, ¿no? Que fue la Fundación Cultural del Banco de la Nación, el Cultural, y también empresas privadas que nos acompañaron, porque si bien es cierto, la base fue en el presupuesto del Ministerio de Cultura, pero era un presupuesto limitado. Necesitamos más recursos, más actividades, y para eso sí se tiene que gestionar el apoyo de entidades públicas o entidades privadas, ¿no? Si ustedes quieren o desean dedicarse también, no solamente al hecho de tomar fotos o trabajar de la fotografía, sino de repente difundir actividades o meterse más en la gestión cultural, hay fondos que les pueden apoyar, como el fondo del Ministerio o también de la mano de las empresas privadas. Muchísimas gracias. Gracias Fanny por tu participación. ¿Tienen alguna pregunta para hacerle a Fanny? Si no, antes de presentar al segundo ponente, creo que lo voy a invitar a hacer su pregunta. Señor Eris, puede hacer una pregunta. Bueno,
todo buenas noches, ¿no? De repente preguntarte si de repente hay algunos proyectos que vienen, qué nuevas rutas vas a tomar con respecto a esta iniciativa que emprendiste. Bueno, como hemos hecho un equipo muy bonito, la verdad, con las beneficiarias, ya no soy solamente Hani y su equipo técnico, sino que en el proyecto ya somos un conjunto de mujeres, ¿no? Justamente esa fue la finalidad del proyecto, de conectar, de hacer una red de mujeres fotógrafas. Nosotras vamos a seguir saliendo, a hacer excursiones fotográficas, y dentro de poco vamos a hacer talleres de fotografía que van a ser abiertos para todo el público. Y si son más mujeres que se quieren dedicar a la fotografía, nos pueden ubicar también en las redes sociales. Estamos como Proyecto Luz de Luna, porque vamos a seguir durante todo este año, vamos a seguir haciendo más actividades, más talleres, porque la finalidad es de que esta red de mujeres siga creciendo, ¿no? Y si todo sale bien, el próximo año vamos a hacer otra muestra fotográfica. Bueno, ahora sí, agradecerle nuevamente a Hani del Castillo por su ponencia. No es en una mesa porque vamos a continuar con Eli Aquino Montoro. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación con maestría en Ecoturismo por la Universidad Nacional Agraria La Molina. Posee un diplomado de Inversión Social Privada en Desarrollo de Base, Cómo invertir con efectividad en la comunidad, del Instituto Tecnológico de Monterrey de México. Está especializado en fotografía, realización audiovisual y comunicación para el desarrollo, y desde el año 1996 ha presentado numerosas muestras individuales y colectivas, tanto en fotografía como en video, en nuestro país y en el extranjero. Ha sido director y fotógrafo de la premiada serie de documentales educativos en quechua Huayasca Quichua, me parece bien, no sé si lo pronuncio bien, Marca, 2007, y fotógrafo de libro de postales en Huaraz, Urbanidad Andina, en 2006. Posee varios premios fotográficos y de video, ha sido director artístico de Incafex, el Festival Internacional de Cine de Montaña y Aventura, y actualmente se desempeña como realizador audiovisual, consultor en tema de conservación del patrimonio, y es docente y coordinador académico del programa de estudio de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Privada de Nuevo Rego, filial P. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Bien, primero agradecerles a todos, no quiero aburrirlos, pero que algunos están con sueño. Agradecer por la invitación. Cuando me invitan, bueno, yo no les voy a hablar de mí y de mis proyectos porque se trata del Día Internacional de la Fotografía y creo que hemos venido a hablar de la fotografía, no de lo que hacemos, ¿no? No solo de mí en primer lugar. Para iniciar quiero hacer creo que parte de los fotógrafos trujillanos está bien reconocer el aporte, es el Día de la Fotografía, y aquí hay algunos fotógrafos que están presentes. Yo quiero que brinden un fuerte aplauso a una maestra fotógrafa, Perla Gallegos, que está presente. No, esto pasa porque a veces las nuevas generaciones se olvidan de quienes han recorrido por todo este campo artístico que lo venimos haciendo desde más allá de los 90 que hemos transitado y con muchos lauros a nuestra ciudad. Gracias por tu presencia, Carlos. Gracias, sí. Ok, bien, entonces yo les voy a hablar de fotografía, como les vuelvo a decir. Hay tanto por hablar, ya lo dijeron antes, porque la fotografía es todo un mundo, un universo. Y yo dije, bueno, hago fotos desde 1996, ¿no? Hace poquito nada más. Entonces, ¿qué es lo que podemos hablar hoy de la fotografía? Y he hecho un súper resumen con lo siguiente, espero les agrade. A veces soy medio polémico, ¿no? Es parte de mi estilo. Empezamos. La fotografía nace aproximadamente entre 1823 y 1824, para recordar. No es una clase, por si acaso, no es una clase, simplemente es para tenerlo presente, 1823 y 1824. Y recordar que foto viene de estos vocablos griegos que es luz y grafos escrito grabado. Entonces, la fotografía es luz, la fotografía es sombra. Cuando a veces yo tengo mis clases, yo le digo, tal vez más importante que hacer la foto con la luz es generar la sombra, porque la sombra también da volumen. ¿No? Entonces, eso es la magia de la fotografía.
escribir con luz, sombras, y ahí tenemos la primera imagen fotográfica. Repito, no es una clase de fotos, simplemente es recordarlo. Siguiente, por favor. En mi experiencia y conversando con muchos fotógrafos que he tenido la oportunidad de estar en varios países, con muchos fotógrafos, realizadores, cineastas, tenemos en común algunos maestros. Un primer maestro definitivamente capazo, Robert Capa. Y él siempre acuñó esto que decía: si tus fotos no son buenas, es porque no te has acercado lo suficiente. Creo que esto encierra mucho. Habría que decodificar qué significa. Si tu foto no está bien, es porque no te has acercado lo suficiente, ¿no? Y eso me viene a la memoria cuando a veces la foto de lejitos. Acércate, observa, mira, comparte. Haz lo que hace James Maxwell, otro referente en la fotografía. Porque la fotografía no simplemente es hacer por hacer, manejar un software, es tener las bases, los fundamentos. Entonces, esto era como que recordar el gran aporte de Robert Capa. Siguiente. Irving Penn, maestrazo. Su frase célebre: menos es más, muy usadas en la moda. Irving Penn lo acuñó en la fotografía y en la moda. Carolina Herrera, que es un referente en la estética femenina, siempre acuñan esto: menos es más. ¿Qué síntesis podemos tener del menos es más? Entonces, este es el gran aporte de Irving Penn, maestrazo de la fotografía. Siguiente. Cartier-Bresson. O sea, y en la fotografía no tenemos que hablar de ellos, son los grandes referentes, no podemos hablar de otra cosa. El instante decisivo. ¿Qué es el instante decisivo? ¿Cómo conceptualizo hoy, 2023, ese instante decisivo? ¿Es el momento perfecto? ¿Es la luz perfecta? ¿Es la información oportuna o inoportuna? ¿Qué es el instante decisivo? Es el legado de Cartier-Bresson. Entonces, conceptualmente se dice que implica el congelar un instante que se había perdido, y viene el valor de la fotografía, ¿no? Se hubiera perdido, pero no se perdió. ¿Por qué no se perdió? Porque lo capturaste. ¿Con qué lo capturaste? Con la cámara fotográfica. Antes con celuloide, hoy digitalmente. Siguiente. Otro más, Robert Frank. Lo importante es ver aquello que resulta invisible para los demás. Otra reflexión en base a la fotografía. Lo importante es ver aquello que resulta invisible para los demás. Siguiente. Siempre hay dos personas en cada imagen: el fotógrafo y el espectador, ¿no? Para reflexionar hoy que celebramos el Día Internacional de la Fotografía. Siempre hay dos personas en cada imagen: el fotógrafo y el espectador. Ansel Adams. Siguiente. Otro referente en el Día de la Fotografía, o sea, no podemos, si sabes de fotografía, lo mínimo indispensable es lo que les estoy mostrando. Oliviero Toscani, uno de los fotógrafos más polémicos de la historia de la fotografía, ¿no? Él dice: solo hago fotos cuando quiero o tengo la necesidad de comunicar algo. Si no tengo nada que comunicar, no hago absolutamente nada. Obviamente, Oliviero Toscani fue uno de los fotógrafos principales de Benetton que hace tiempo y tuvo las campañas publicitarias más polémicas, como la que ustedes están viendo, ¿no? Obviamente es fotomontaje, pero ¿qué hay detrás del mensaje que tenemos ahí? ¿No? El Papa como un líder musulmán. ¿No es cierto? Siguiente. Es un diseñador famoso, pero al mismo tiempo uno de los más polémicos y odiados del mundo, Karl Lagerfeld. Fíjense lo que dice, no lo digo yo. La vida no es un concurso de belleza. Algunas personas feas son geniales. Lo que odio es la gente desagradable y fea. Lo más feo son los hombres bajitos. Las mujeres pueden ser bajitas, pero en los hombres es algo imposible. Es algo que ellos nunca perdonarán en la vida. Puede ser muy cuestionado, pero es un gran referente como fotógrafo y sobre todo en la estética mundial. O sea, no podemos decir, puede ser todo lo polémico que quieras, pero es un gran referente en la moda y en la fotografía.
Sigamos. ¿Cuál ha sido el aporte? ¿Cuál es el aporte de la fotografía? Repito, estamos acá para hablar de la fotografía, no de, en este caso no de mí, ni de lo que hago. ¿Cuál ha sido el aporte de la fotografía? El primer punto de la fotografía es el aporte a la memoria colectiva, indudable, ¿no? Los momentos, hechos históricos, las situaciones, los retratos de los personajes, situaciones que han permitido registrar el devenir histórico de un contexto. Ejemplo, toda la etapa de terrorismo que hubo en nuestro país. Tal vez las nuevas generaciones no se acuerden, pero las fotografías, las imágenes registradas de ese momento develan la etapa tan cruenta y horrible que nosotros sí lo pasamos, la gente de nuestra generación, y sabemos lo que es el tema terrorismo. Entonces, ese es el gran aporte de la fotografía, el aporte a la memoria colectiva. ¿Qué más? El tema de construir relatos visuales. Creativamente yo puedo construir diversos relatos visuales, algo así como las historias que de repente en el proyecto anterior había algunas artistas que cada una puede plantear una historia en base a su experiencia. Entonces, un aporte de la fotografía es el construir una serie de relatos visuales. Siguiente, por favor. Y lo que me encanta de la fotografía, y en eso soy experto, y creo que eso es lo que la madurez fotográfica, eso es lo que estoy ahora. Yo creo que la madurez fotográfica desde el 96 a lo que yo ahora no hago nada comercial. No soy tal vez uno de los pocos, así me paguen, me ofrezcan el mayor dinero del mundo, no hago nada comercial. Ahora yo me he vuelto en un arma de expresión. Utilizo mi foto para denunciar injusticia social, corrupción que hay en los gobiernos, infinidad de cosas que están en el contexto y que tal vez no lo puedes expresar con una huelga, pero tienes la imagen para denunciarlo. Y eso es la capacidad que te da la fotografía, ser un arma de expresión. Siguiente. ¿Cuál es el otro aporte de la fotografía? Promueve y desarrolla la capacidad de mirar. Ojo, no digo de ver, porque una cosa es ver y otra cosa es mirar. Ver es una pincelada, pero mirar implica ponerle atención con todos los sentidos a algo que yo quiero luego reflexionar o operativizar mentalmente. Entonces, esa capacidad de mirar y explorar diversos recursos estéticos y creativos, ¿no? Es otro aporte que tiene la fotografía. Siguiente. Y aquí esto es lo más importante que he aprendido en toda esta... Bueno, gracias a Dios que todavía estoy vivo, ¿no? Como conversaba con Perla, la pandemia y todo nos ha enseñado muchas cosas. He tenido la oportunidad de viajar, conozco casi el 80% del Perú, pero ha sido real, lo he caminado, lo he transitado realmente por mi trabajo y los diversos proyectos, ¿no? Entonces, la fotografía también revela el índice de maldad y espiritualidad de las personas, ¿no? Un tema que casi a nadie le gusta tocar. La fotografía revela el índice de maldad y espiritualidad de las personas. Y eso es un tema profundo, muy profundo, ¿no? Por eso la fotografía te revela realmente lo que está pasando, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que algunos prioricen otras cosas cuando miren la cantidad de ancianos que tienes? O por ejemplo, hace poco estaba en un proyecto en Piura. Celebremos la gastronomía en Piura. Claro, índice de desnutrición increíble, anemia increíble. O sea, celebra la gastronomía, comes rico, pero tus índices de desnutrición, obesidad infantil están disparados. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué comes? Anemia, obesidad. Y todo el resto de las autoridades celebran, ¿no? Vamos aportando al desarrollo, miren los índices, ¿no? Entonces, la fotografía revela el índice de maldad y espiritualidad de las personas. Siguiente. ¿Cuál es uno de los referentes peruanos que merece la pena hablar y mencionarlo en el Día de la Fotografía? Definitivamente Martín Chamí. No hay otro. Si hay otro, me avisan. Ya, me avisan. Que yo sepa, no hay otro.
O sea, con la condición, el contexto, el aporte para revalorar lo indígena, lo nuestro, esa primera mirada de los restos arqueológicos, como cuando se habla Machu Picchu, claro, estuvo Jaira Piga, pero también estuvo Champi por ahí. ¿No? Entonces, el poeta de la luz, Martín Champi, el poeta de la luz, un gran referente para recordarlo en el día de la fotografía. ¿Qué más? Siguiente. Bueno, ahí estamos viendo algunos de los retratos de Champi. Siguiente. ¿Y cuáles son los principales desafíos de la fotografía? Claro, está hecho desde mi experiencia profesional y un poco lo que considero, ¿no? Lo que voy viendo. ¿Cuáles son los desafíos? Veamos rápidamente, no lo quiero aburrir. La nueva valoración de las imágenes a través de las redes sociales, tan solo por el gusto de una mayoría de personas que de repente no saben nada, pero yo tengo este tema, ¿no? Como perdón de los presentes. O sea, una fotografía que realmente tú sabes que técnicamente está mal hecha, pero a toda la gente le gusta. ¿Cómo es posible? O sea, tiene mala composición, tiene mala exposición, tiene mal todo, pero a la gente le gusta. Eso es un desafío. A eso me refiero la nueva valoración. Pero no sabes nada de fotografía disculpando la nueva generación, que no me he encontrado con alumnos que es profesor, yo ya estudié y hacer todo así. ¿Qué? Sí, profesor, yo ya sé todo. ¿Qué me puede enseñar? Pero te puedo enseñar mucho porque, primero, tú has transitado el 80% del país. Segundo, el kilometraje es muy diferente, hay mucho que aprender, pero siempre hay ego. Nueva generación, yo sé que yo conozco. No, primero es que los recorridos en la vida no son en vano, ¿no? Y las cagan menos. Okay. Segundo punto, la cada vez más escasa valoración estética de lo que se mira. La estética es algo que se construye, por si acaso. Tengo años enseñando fotografía, años. Y en este tema los alumnos salen desaprobados, porque creen que porque llevan un curso van a saber la estética. No, la estética tienes que construirla día a día, junto con tu mirada, con tu experiencia, con la lectura, con la mirada de fotos, con el consumo de cine. ¿No? Entonces, cada vez es más escasa la valoración estética por lo que se mira, ¿no? Poco gusto que cambie con lo funcional y cotidiano. Si viviera Karl Lagerfeld, le ataque cardíaco y se muere, ¿no? Con todo lo que en las redes sociales. Siguiente, dejar que haga toda la cámara. ¿No? Dejar que todo lo haga la cámara. Creer que la cámara lo es todo, ¿no? Automático, y ahora, profesores, con la inteligencia artificial yo puedo hacer todo. No es así. No es así. Luego, si la inteligencia artificial resolviera todo, entonces que la inteligencia podrá resolver las autoridades corruptas que tenemos. Si la inteligencia artificial resolviera eso, pues sería. Siguiente punto. El falseamiento de nuestra personalidad con la cantidad de retoques que sí está afectando nuestra capacidad de introspección y relacionamiento. ¿Y a qué se debe? Yo soy docente en una universidad, soy un coordinador. La cantidad de casos que tienen que ver con salud mental de los jóvenes es altísimo. Es un indicador. No estoy hablando de piedras, ¿sabes? Real. Salud mental. Lo dejo aquí. La manipulación de la realidad y de la información. En la parte periodística, el uso de la imágenes refritas que fueron tomadas hace un año, las vuelven a circular, las hago pasar como si fueran actuales y con información que exagero la realidad. Me refiero a eso. ¿No? O demasiada información. Esto más va por el lado informativo periodístico. Y luego de todo esto viene esta paradoja para preguntarnos todos, ¿no? De muchos autores, no es mío, lo he recopilado de muchos con esta pregunta. Entonces,
¿La fotografía es fácil o la fotografía es difícil? O si estuviéramos en la selva diríamos difícil, ¿no? Difícil. Para ser más culturales. Siguiente. Encontré hace una semana, exactamente hace una semana, porque me la paso viajando todas las semanas por distintos lugares, esta foto que me la pasaron, y justo había un comentario en las redes que algunos seguramente lo han visto y que decía algo. Al margen quien había tomado el mensaje y la historia que está detrás de la imagen, por eso te la estoy poniendo. O sea, miren todo lo que hay detrás. La madre va a morir, está presa, y miren cómo se aferra a la vida, o sea, el hijo, ¿no? Es increíble lo que te puede decir esa foto. Es muy profundo. O sea, si tú observas, es muy profundo. Claro, es la ley de la naturaleza, por un lado. Pero por otro lado, mira a la cría, ¿no? O sea, es increíble. Siguiente. Y finalmente es eso, ¿no? Es fácil, es difícil, es buena foto, es mala foto. ¿Para qué hacernos tanto rollo si simplemente es esto? Si te hace reír, si te hace llorar, si te arranca el corazón, esa es una buena fotografía. Muchas gracias. Gracias a Eli Aquino. ¿Preguntas? ¿Alguien quiere preguntarle a Eli algo? No le tengan miedo. No le tengan miedo. A ver. Buenas noches. ¿Cómo se hace un retrato y cómo se hace la fotografía conceptual? ¿Desde qué punto de vista? ¿Qué puntos podría haber? Es que la fotorretrato, hay varios puntos de vista para hacer una fotorretrato. O sea, la fotorretrato es, o sea, uso la técnica del retrato para hacer a otra persona como tal en un estudio. La fotorretrato, si yo quiero evidenciar toda una historia del otro, por eso, ¿a cuál te refieres tú? Segundo caso. El segundo caso es el primero, tienes que partir con la interacción con las personas para poder acompañarlas. Las personas dentro de la parte documental. Y antes de hacer la foto es el relacionamiento que tienes que tener con las personas para que te puedan permitir justamente hacer esa foto, como lo que hacía James Natchway. No sé si tienes la referencia de James Natchway. Claro, entonces él llega, por ejemplo, a un lugar, a una familia, primero no fotografía, primero tiene que ganarse la confianza de la gente. ¿Por qué? Porque al ganarse la confianza, esas personas, si tienen injusticias, si tienen problemas, ellos saben que el fotógrafo les va a dar voz a ellos. O sea, las fotos es lo que va a comunicar. El fotógrafo va a ser la herramienta, la voz de esa familia retratada o de las personas retratadas. Pero tiene que haber una complicidad bien entendida. O sea, una especie de lo que le llaman una especie de licencia social, licencia personal, que tienen que dar las personas para que tú puedas entrar y aplicar tus diversas técnicas para poder comunicar lo que está pasando con esa persona. No sé si lo respondí. Muchas gracias. Ok. Panelistas, Mónica, y ahí el cabello. Quería preguntar si considera que la fotografía digital es mejor o peor que la original, la anteriormente se hacía, ¿no? Con rollo fotográfico, que el fotógrafo no podía ver inmediatamente la imagen cómo va a salir. Yo creo que la fotografía digital obviamente hoy en día facilita, ¿no? Porque yo puedo ver si es que tiene una buena iluminación, que está bien compuesta o no. Pero al margen que sí es mejor o no, yo me quedaría con la comunicación, con la información que hay detrás, con la historia que hay detrás. Como decía el último PPT, o sea, si la fotografía realmente está transmitiendo, está comunicando y provoca en el espectador una reacción, es porque está bien. Pero ojo que esa reacción que tiene un maestro, cuando estuvo en Europa, me enseñaron algo.
que decían que cuando tú eres fotógrafo, tú por ejemplo estás en una galería y tus fotos están puestas. Me decían, preocúpate cuando la gente pasa y nadie comenta nada. En cambio me decían, tú puedes generar dos reacciones. Una en la que te diga, mira qué bonita foto, qué buen encuadre, pero también puedes generar la otra donde está parada la persona y te puede decir, esta foto es horrenda, esta foto es horrible, no sirve para nada. Si no sirve para nada, ¿por qué le estás dando tanto tiempo y sigues hablando de la foto? Entonces hay que preocuparte cuando nadie comenta nada en tus fotos. Hola, ya que mencionaste que habías recorrido bastante el Perú, y uno como fotógrafo siempre cuando sale quiere capturar la mejor foto o un instante, ¿no? O va por un objetivo específico. Pero muchas veces la realidad como que nos hace frenarnos. Y quiero saber si tú en alguna oportunidad has tenido esa dificultad de decir mejor no saco la cámara y por tales factores, ¿no? Y porque a veces a mí me ha pasado que estoy en un lugar y como que muy buena foto, pero en ese momento. Muy buena pregunta. Es que lo que pasa es que si tú quieres hacer foto social o fotografía de paisajes, te tienes que movilizar, pero estás en contacto con las personas. Lo primero que tienes que hacer es, y eso no se enseña, a veces en la academia, es el relacionamiento, la capacidad de relacionamiento que ninguna escuela de fotografía te le enseña. Hizo triángulo de exposición, y esto y la composición, lo otro, pero la capacidad, que va a lo que tú estás preguntando, en ninguna escuela se enseña. Eso lo aprendes ya cuando estás en el contexto, y sí me ha pasado, porque antes que tú saques la cámara, va ligado a lo que respondía tu compañero que está atrás, es que tienes que primero entender a qué contexto vas, cómo se mueve la gente en el contexto, qué posturas tiene tu contexto, cómo funcionan los códigos verbales, no verbales del contexto, para que tú después, ganándote la confianza y el lugar, es que tú puedas tener esa licencia para hacer fotografías. Porque muchas veces los conflictos y situaciones que se han dado, los he visto y los he pasado, se han dado justamente por no entender o por no comprender a las personas. Porque a veces, yo soy fotógrafo, ahora llego, saco la super cámara y a veces la gente se asusta y dice, ¿quién es este? ¿Qué ha venido? Ahora, por los hechos culturales y sociales que hemos pasado en el pueblo, donde a veces dice, y es un policía encubierto, es un terrorista, es un narcotraficante, viene a engañar, nos vamos. Ha pasado tantas cosas que nosotros tenemos justamente, y no es que tengas que hacer juicios de valor anticipados, sino que hay muchas cosas que tú tienes que entender en el contexto. Eso, por ejemplo, me pasó. Yo estuve antes como jefe de todo un área de una compañía minera y yo pasé por dos situaciones. Uno, por irrumpir, porque, por ejemplo, y aquí hablo rapidísimo, yo dormía en una habitación donde la ventana daba un altoparlante, chomín de guanta, y a las 5 de la mañana empezaba el tintineo del bueno. No es que no me guste el guayno, sino que yo me levantaba y toda la letra del guayno es lloro por tu ausencia, lloro porque te fuiste, porque me dejaste, voy a curar mis heridas con alcohol. Entonces, yo tenía dinero del proyecto, entonces yo dije, voy a hablar con las autoridades del lugar. Fui al lugar. Señor alcalde, ¿sabe qué? Mire, yo que trabajo en este proyecto, ¿qué le parece si hacemos un concurso de guaynos, pero con letras más positivas? Porque de las 5 de la mañana la gente debería escuchar letras como que hoy es un día mejor, me va a ir bien, juntemos, o sea, ese tipo de letras. ¿Saben cuál fue la reacción? Casi no votan el pueblo. Es que hay cosas que no las puedes cambiar y va ligado a lo que tú estás preguntando. Entonces, retiré esta iniciativa y todos los días tenía que quedarme con el miedo del guayno a las 5 de la mañana con esa letra horrenda, pero que lastimosamente tú quisieras cambiarlo, pero ellos no le pueden cambiar de ninguna forma. Me ha pasado. Entonces, para cerrar, cualquier contexto, sea pero que costa, sea una célula, primero hay un tema de relacionamiento, pero repito, en ninguna escuela le enseñan. No nos enseñan las técnicas de relacionamiento. Y es básico. Otra cosa que a veces tú, antes de fotografiar, rechazaste una comida en una comunidad, olvídate, no te van a dejar hacer una foto.
con su producto. Listo, gracias a Eri. No sé si Jani o Rafael, alguna pregunta a Eri aquí. Va en relación a mucho de lo que acabas de comentar. Ya supongamos que ya tienes la relación con la persona o sabes el contexto en el que estás haciendo la foto, pero ¿cuál es el límite o cómo sabemos cuál es el límite de exponer o no una fotografía? Entendiendo igual, supongamos en el tema fotoperiodístico, tú tienes una foto de una problemática que tiene que ser expuesta. ¿Cómo sabes hasta dónde llegar? Si expones o no expones la fotografía. Es buena pregunta. Yo creo que expones midiendo entre lo... Es que también igual como aquí le decía a su compañero, o sea, ahí la exposición va por tres, si es dentro del informativo, si es dentro de lo organizativo reputacional, o dependiendo cómo es esa exposición de la imagen. O sea, dónde y en qué plataforma lo hagas, ¿no? Porque si es para conocimiento de una problemática, es libre, tú lo puedes hacer libre, y al contrario, que las autoridades vean qué cosas te tienen que hacer. Pero también hay otras cosas que tienes que tratarlas con cautela, dependiendo cuál sea la línea, ¿no es cierto? Es como cuando estuvimos en la selva, me decían, para que tú entiendas mejor, en una comunidad en la selva, una niña de 12, 14 años ya puede casarse, y es más, los padres la pueden hacer casar, pero traigan acá a esa persona y la van a denunciar porque es menor de edad. No sé si me están entendiendo, o sea, son cosas contextuales que tienes que saber direccionarlas. Por eso es que les decía, ¿no? Creo que todas las escuelas de comunicación, incluyendo la mía, seguramente hay estudiantes, nos abocamos más como que en la técnica. Y yo creo que ahí es un desafío que nuestras escuelas también hasta ahora no la estamos corrigiendo. Porque te damos la parte conceptual técnica, pero no te estamos dando la parte humana. Y es por eso que tal vez seguimos teniendo esas situaciones de crisis y conflictos que no nos llevan a nada y no evolucionan. La vez pasada fui a un proyecto, y no voy a decir su nombre, una cineasta súper reconocida en el país, casi la mato. Eso sí va hace 6 meses, una cineasta, no voy a decir su nombre. Llegamos a una comunidad que estamos viendo que se levantaron a las 3 de la mañana, 4 de la mañana para hacer un desayuno, y lo primero que hacen las cineastas es: señora, buenos días, soy vegetariana. Me pareció la estupidez más grande del mundo. Con el respeto que se merece, era súper cineasta, pero te me caíste. Un poco más de respeto, estás viendo a la comunidad que se está sacando la michi para atenderte bien y sales con tu estupidez de que soy vegetariana, por favor. Bueno, agradecer a Eri Aquino por su exposición, ya síganlo a él también en redes sociales, es un gran colaborador también de la revista digital Open Trujillo, la cual también van a ver algunos artículos de él, síganlo por opentrujillo.com. Voy a presentar ahora al tercer expositor. Él es Rafael Torres Tuesta. Es un reconocido fotógrafo de la ciudad de Trujillo. Inició labores fotográficas a los 17 años cursando el 5º año de secundaria. Llevó cursos y especializaciones en fotografía en la ciudad de Lima, haciendo que desarrolle más sus destrezas fotográficas. Fue fotógrafo en el diario de la industria de Trujillo en el área de revistas y suplementos, director de fotografía en la revista Píxela, presidente fundador de Infotoestudio, donde se desarrolló como fotógrafo corresponsal, director de escena y docente de fotografía. Asimismo, ha dictado varios talleres de fotografía, dentro de lo que más destacan el taller de fotografía urbana que organizamos con la revista Open Trujillo y los talleres de fotografía de desnudos, organizado por Foto Academia. Actualmente es docente de comunicación en Institución Educativa Santa Rosa de Trujillo, gerente general del portal web de e-commerce bombe.p y actual presidente y fundador de Art Image Agencia, que es una agencia de imagen publicitaria especializada en servicios fotográficos de aquí de la ciudad de Trujillo. Recibamos con un fuerte aplauso a Rafael Simón Torres. Hola, ahí está. Bien, buenas noches a todos. Alberto Bastera de Perspectivas. Sí.
Bien, bueno, mientras se van cargando las diapositivas, primero agradecer la invitación para participar en este conversatorio tan ameno. Y justamente yo voy a enfocarme un poquito en recuperar información que comentaba Eric por las redes sociales también, dado que es de alguna forma un canal de manifestación también en donde actualmente los jóvenes pues están viviendo, ¿no? Tengamos en cuenta que las redes sociales han alcanzado su apogeo a partir del año 2006-2007, siendo el año 2000 un año en donde efectivamente empezaban por allí a pulular levemente estas redes, ¿no? Recuerdo yo cuando estaba en el colegio, ¿no? Era algo novedoso, ¿no? Específicamente, no sé si de repente alguien puede corroborar esta información, pero existía una red llamada Hi-Fi, muy prehistórica ya, de repente las personas que me escuchen, ¿no? Aunque tampoco soy tan mayor. A mis 33 años he llegado a conocer que en realidad el mundo de las redes sociales es como un vaivén. Entonces recuerdo mucho que la finalidad específica era solamente publicar fotos, etiquetar a tus amigos, sea una buena foto o una mala foto, eso no importaba, porque en realidad la concepción de los jóvenes es muy diversa y en realidad eso no importa. No existe ningún tipo de perfilamiento. Entonces recuerdo mucho esas redes, ¿no? Yo en realidad no he sido tan pegado a estas redes hasta, bueno, después ya cuando me empecé a dedicar a la fotografía, justamente como comentaba Alberto, a partir de los 17 años, cuando estaba en quinto de secundaria, se da la oportunidad de hacer algunas coberturas con cámaras compactas, con cámaras pequeñas. Y fue justamente así como fue naciendo, vamos a decirlo así, mi vocación, mi espíritu fotográfico, a tal punto de, bueno, efectivamente empezar ya a inmiscuirme un poquito con los equipos de prensa y, bueno, me iba poco a poco sumergiendo en este mundo de lo que era el reportaje, ¿no? El público reportaje, las notas, las noticias. Y bueno, dentro del diario La Industria pude aprender muchas cosas también, pude, vamos a decirlo así, perfilar un poquito mi óptica, el poder ver las diversas escenas desde una perspectiva diferente. Y justo escuchando a Eric que hablaba de las redes sociales, actualmente existen muchos problemas sociales específicos enfocados en estas redes sociales. Creo que ya están, ahí está, perfecto. Bien, bueno, entonces para dar inicio ya oficialmente a la ponencia, bien, voy a abarcar un poquito el concepto de fotografía como un medio de expresión. Bien, parto siempre de una frase: una imagen vale más que 1000 palabras. En realidad debemos tener en cuenta que muchas personas, poetas, literatos, comunicadores, ¿no? Hasta antes de la invención de la fotografía o de la cámara, su único mecanismo de manifestación era justamente la palabra, era justamente la escritura, ¿no? Hablamos de tiempos aquellos. Hasta que efectivamente pues nace la fotografía, nace la cámara y las cosas van cambiando porque las personas empezaron a decir, wow, entonces tengo una cámara, puedo capturar un momento, puedo congelar un momento y es fantástico porque este momento congelado lo puedo recordar, lo puedo pasar, puedo difundirlo, ¿no? Entonces se vuelve un poquito un mecanismo perfecto
de difusión de mensajes. La fotografía consiste en tener algo de un presente en el futuro para poder recordarlo. Y luego mirar las fotos y ver cómo ha cambiado todo. También puede decirse que la fotografía es tener en un soporte algo que ha pasado. Y parar el tiempo y sacarle copia a esa imagen para tener un recuerdo. Recordemos un poquito también, tomando la participación de Eric y la pregunta que hizo una persona sobre la fotografía digital y la fotografía analógica, ¿no? En realidad, si bien es cierto, yo me dediqué a la fotografía cuando ya estábamos en una época digital, estábamos digitalizados fotográficamente hablando, pero de alguna forma también tuve cierto contacto con la fotografía análoga, ¿no? Recuerdo que en aquel entonces las cámaras fotográficas, pues, bueno, en realidad siguen siendo caras, y la primera cámara que toqué por primera vez, una cámara profesional, fue una cámara Canon Arroyo. Y efectivamente la persona que me la vendió también me enseñó un poquito de fotografía análoga, así nada más, un chispazo. Y bueno, lo que más me interesaba a mí era justamente, y ahora pues tengo el rollo y cómo lo revelo. O sea que bueno, me enseñó cómo revelar las fotos y luego prácticamente las colgaba como si estuviese colgando mi ropa. Me pareció una hazaña, vamos a decirlo así, pintoresca, pero la verdad me llamó mucho la atención y dije, wow, o sea, antes para tomar una fotografía tomabas la foto y todavía no la veías, no sabías si estaba bien o mal de luz, si la composición era la adecuada, si de repente salió enfocada o salió desenfocada, porque en realidad luego de revelar ese primer rollo que tomé con esa cámara, pues el 80% de las fotos estuvieron desenfocadas, mal equilibradas, etcétera, etcétera. Pero bueno, es parte de la vida, así que... Muy bien, y como estaba comenzando, y bueno, como empecé hablando un poquito de las redes sociales, efectivamente, bien, vamos a decir que es una ola que ha tomado mucha fuerza en relación a los jóvenes, ¿no? Esto de las redes sociales, porque de alguna forma ellos mismos se están convirtiendo en fotografía, ¿no? Ya se dejó de lado un poquito el concepto de hacer una fotografía de terceros o hacer una fotografía de algún lugar o de alguna cosa, sino que vamos a decirlo así, entre comillas, la fotografía, entre comillas, ha evolucionado, aunque realmente el perfil es una involución. Y efectivamente, ellos mismos son fotografía, ¿no? Y genera en realidad varias cuestiones, ¿no? Varias preguntas. Y aquí entra a tallar justamente también la psicología, ¿no? ¿Qué tan maduro, qué tan preparado o qué tanta salud mental, como mencionaba Eric también, qué tanta salud mental tienen las personas para poder transmitir un mensaje a través de una fotografía, ¿no? Teniendo en cuenta que son ellos mismos los que no tienen un automanejo de sus vidas y peor aún, pues, un automanejo o un correcto manejo de una fotografía. Lo que trae como consecuencia, bien, bueno, aspectos negativos como suicidios, depresiones, peleas, bullying o ciberbullying, que son conceptos que ya se han gestado en esta nueva época digital. Bien, porque con una foto que suban en redes las personas la interpretan de una manera diferente. Y debemos tener en cuenta también que la interpretación tiene dos perfiles, ¿no? Una interpretación connotativa y una interpretación denotativa, en donde el aspecto denotativo está estrechamente vinculado con un aspecto o un enfoque real, ¿no? Plausible, taxativo, a comparación, por ejemplo, con un enfoque connotativo, en donde tiene que ver mucho la superficialidad, ¿no? Lo que yo creo que es, pero realmente no es un análisis objetivo. ¿Sí? Bien, entonces son los jóvenes, son ellos mismos los que diariamente implicados en el manejo de estas nuevas tecnologías se han encargado de darle un buen progreso y sobre todo los niños de las generaciones que vienen están tomando este mismo ejemplo, lo que es lamentable, ¿no? Si hacemos un análisis específico de la evolución de las redes sociales, el impacto negativo y positivo que han tenido y sobre todo si comparamos, por ejemplo, algunos hechos nefastos en la actualidad, ¿no? Como acoso, como secuestros, vamos a darnos cuenta que los números han ido de menos a más, ¿no? Entonces, de alguna forma,
nos da a entrever que en realidad los jóvenes en esta actualidad, en este mundo, no están encaminando correctamente sus vidas, no tienen una salud mental adecuada y por ende pues utilizan la fotografía erróneamente como un medio de expresión. El famoso me gusta, ¿no? El me gusta o el corazoncito que está presente en las redes, ¿no? Tiene mucho que ver también, porque erróneamente los autores de estas pseudofotos, voy a decirlo así, cuando tan solo ven un me gusta, piensan que ya tienen una aceptación en todo el sentido de la palabra, ¿no? O sea, una aceptación social, una aceptación fotográfica. Claro que si hablamos de un análisis fotográfico, probablemente la forma técnica de haberlo tomado es nefasta, ¿no? Y esos me gustas, esos corazoncitos se han vuelto mucho más importantes que tener amigos en la vida real. Vemos a personas que se encuentran en la mesa y están con el celular, están en una ponencia, están con el celular, ¿no? Inclusive van a un cumpleaños, tienen al cumpleañero o cumpleañera al frente de ellos y deciden estar en el móvil y prácticamente tener cero contacto, ¿no? O sea, para eso creo que mejor hubiese quedado en casa y creo que quedaba mejor con mandar un mensaje, un WhatsApp, etc., ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta que esos modismos que se han ido añejando en la actualidad, se ha ido calando una falsa percepción de la vida en estos jóvenes, ¿sí? Bien, entonces, como comentaba, esto es uno de los temas más delicados de la sociedad, ¿bien? Porque ahora hace que tengan una participación por parte de los padres, de las instituciones educativas y los altos mandos de las ciudades y países, porque ya no están tomando de la misma manera una foto, sino que se toma como un todo. Un mal uso de ellas hace que se cobren vidas y hayan agresiones, no necesariamente físicas. Recordemos que en realidad, si hablamos de agresiones, en realidad las agresiones físicas no son nada, ¿no? Se habla mucho de una salud mental, pero esa salud mental se ve, vamos a decir, resquebrajada por las diversas agresiones psicológicas, por el ciberbullying, por el ciberacoso, por la falta de aceptación, entre comillas, de una sociedad que en la actualidad, en vez de evolucionar, ha ido evolucionando, ha ido caminando hacia atrás. Siguiente. Muy bien, entonces aquí entra a tallar un poquito ya la fotografía como una expresión cultural. Bien, entonces empezamos aquí con la fotografía como una constructora de significación y sentido. Bien. Y en realidad, para hablar etimológicamente, bien, muchos decimos que las fotografías son solamente imágenes, bien, otras personas le atribuyen pues el origen de la palabra fotografía, bien, a fotos, que es luz, y grafis, escritura, que se podría traducir a escribir con luz, bien, esta es una etimología de origen griego, bien, y si nos enfocamos en el latín arcaico, pues imago, aparición, representación mental de algo percibido por los sentidos. Recordemos que los sentidos, especialmente el sentido de la vista, es uno de los canales más, uno de los canales más exquisitos, por así decirlo, ¿no? Porque recibe un estímulo a través de una imagen y esa imagen pues se va a grabar en nuestra mente. Ya luego empezaré a mencionar cómo es que este estímulo se ha ido añejando poco a poco, a tal punto de preferir, inclusive, querer transmitir un mensaje a través de una fotografía que a través de una escritura. ¿Sí? Y tenemos aquí, bien, el concepto de imagen visual. Bien, vamos a leer una definición de Abraham Moles, que es el padre de la información. Bien, la imagen es un soporte de la comunicación visual que materializa un fragmento del entorno óptico. Hablemos esto como un universo totalmente perceptivo, ¿bien? Entra a tallar aquí la percepción, capaz de permanecer en el tiempo y que constituye uno de los componentes principales de la mass media. Bien, la fotografía altera y amplía nuestras nociones de lo que merece la pena mirar y de lo que tenemos derecho a observar. Bien, en realidad nosotros podemos ver muchas cosas, ¿no?
miramos, yo estoy mirando una silla, un trípode, estoy mirando libros, ¿no? Pero en realidad puedo agudizar un poquito más ese sentido y puedo ir un poquito más allá de esa significación. La cámara captura la realidad, las fotografías, y las fotografías son una interpretación del mundo, tanto como las pinturas y los dibujos. En realidad recordemos que mucho antes de la aparición de la fotografía, las personas no solamente tenían a la escritura, como inicié hablando, como un medio de comunicación, sino que también recordemos las primeras pinturas rupestres, las pinturas que se daban a través de las cuevas, y estas representaciones en forma de imágenes fueron ya parte, ¿no?, de, vamos a decirlo así, pinceladas de una representación visual que, bueno, después de cierto tiempo se fue perfeccionando. Siguiente. Bien, hay símbolos legitimados que pasan por el saber escrito y no por la imagen. Bien, cito aquí a Pierre Bourdieu, es un francés, estudioso francés en el año 1970, bien, quien postula que en la escuela triunfa quienes se expresan mejor y tienen mayor familiaridad con el escrito. La escuela premia a la clase dominante. Esto se extiende por todo el ámbito de lo cultural. Existe en la sociedad un conjunto de símbolos legitimados cuya legitimidad, valga la redundancia, es reconocida por cuyos códigos de acceso y funcionamiento están distribuidos desigualmente. Bien, debemos entender que un perfil o algo legitimado, bien, será algo consensuado, algo aceptado, algo socialmente asimilado, que no necesariamente puede traer beneficios a una sociedad o a un colectivo. ¿Sí? Las construcciones culturales juegan con nuestros discursos de construcción de la identidad. Nosotros y los otros, ¿no? Estamos viendo una imagen muy pintoresca en donde en realidad se representa, bueno, parte de la historia también, parte de un momento vivido. Y el mensaje, en realidad, que engloba, puede ser abarcado, puede ser enfocado desde diversas perspectivas. Los intelectuales de la época juegan un papel importante, transformando sobre todo a Hernán Cortés y en menor medida a Francisco Pizarro de los Nuevos Secos, bien, quienes están o han sido representados a través de esta pintura. Recordemos que, si bien es cierto, el concepto de fotografía difiere un poco de lo que es una imagen, pero representa una imagen. Existe una representación mental que es considerada una imagen también. Siguiente. La cultura, por lo menos la que se conoce o reconoce, es una vía de acceso de formas de conocimiento y placer, pero también un orden de ideas impuesto por una minoría en detrimento de la mayoría. Y debemos tener en cuenta que los perfiles culturales o los cánones culturales en realidad están siendo regidos por una minoría. ¿Bien? En realidad, vamos a llamar así un adoctrinamiento social, se viene imponiendo desde mucho tiempo atrás, ¿no? Como se decía pues en filosofía, ¿no? ¿Cómo sé yo que estoy haciendo el bien, ¿no? ¿Qué cosa es considerado bueno y qué cosa es considerado malo, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo lo que de repente otra persona considera malo, yo lo considero bueno? Entonces no estaría haciendo una falta a ese legado, ¿no? Entonces vamos a darnos cuenta que en realidad existe ya una transmisión cultural que se ha ido reconociendo y acentuando con el pasar del tiempo. ¿Sí? Bien, los medios cultos legitiman los cánones de la cultura en un permanente movimiento para evitar su devaluación. La poesía, la música y la novela se vuelven cada vez más herméticas en el transcurso de la historia para permanecer cerradas a las mayorías. Las prácticas se relacionan con las posiciones sociales. Las imágenes son construidas culturalmente, pero contrario a la palabra, se nos presenta como totalidad, con la fuerza, la contundencia y con un grado de verosimilitud mayor. ¿Se les teme o se les condena por ellos? ¿Cuál será realmente el canon, o cuáles serán los cánones de cultura validados? ¿Serán de repente los dogmas que se han impuesto en la sociedad actualmente? ¿O probablemente, bien, la información quede abierta
para que una persona que realmente quiere investigar y quiera descubrir un poquito de cultura vaya e investigue y ahonde pues en este perfil, ¿no? En este perfil cultural que, como he comentado anteriormente, se ha ido evolucionando, pero al mismo tiempo ha ido jalando o arrastrando una doctrina que viene siendo arraigada por minoristas, ¿no? Siguiente. Bien, y comentaba aquí también lo de la transmisión de los mensajes, la concepción o la interpretación denotativa y connotativa. Bien. Recordemos que el enfoque denotativo es aquel enfoque, aquel análisis en donde tú analizas una fotografía desde un punto de vista objetivo, ¿no? Tranquilamente yo podría analizar la primera fotografía y podría decir, bueno, objetivamente hablando, están mostrando su armamento, ¿no? Porque estoy viendo que están en fila, hay un señor en la parte frontal de un tanque, ¿no? En la pista. Y bueno, eso es lo que yo veo, eso es una interpretación denotativa, ¿no? Pero si ahondo y perfilo un poquito más ese análisis, yo podría decir que existe un espíritu guerrero, ya va a empezar la guerra, o están en guerra, o hay un conflicto, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta que la interacción, el análisis connotativo va a trascender mucho más allá que el análisis denotativo. Igual, por ejemplo, en la siguiente imagen, la imagen inferior, donde vemos a un niño, ¿no? Sufriendo de hambruna, y justamente vemos allí a un buitre, un animal que lo está viendo, ¿no? En realidad, al igual que la foto que reprodució Eric, por ejemplo, transmite bastante, ¿no? Porque finalmente es una realidad que existe, no es algo que podamos tapar en realidad con un dedo. Igual también, por ejemplo, la imagen en la esquina inferior derecha, ¿no? De unos niños que están corriendo luego de un bombardeo, o en la imagen superior en donde existe un tumulto, un gran tumulto de autoridades, de personas, ¿no? Luchando con 2 o 3 personas al otro lado, ¿no? Es inaudito, es como querer cruzar el río contra el sentido, ¿no? Siguiente. ¿Qué sucede, al analizar una fotografía como un producto cultural? Bien, y acá entra a tallar mucho la percepción en realidad de las personas. Bien, es fundamental tener en cuenta los anclajes de significación previos. ¿Qué es lo que significa para ti de repente algún símbolo? Entra aquí la teoría de los simbolismos. ¿Qué es lo que representa para ti de repente una imagen? O de repente existe alguna señalítica que te indique o te dé un mensaje, ¿no? Que pueda de repente desprender en ti miedo o pueda de repente en ti desprender respeto. Bien, entonces debemos tener en cuenta que estos anclajes han sido fijados previamente, ¿no? A raíz de toda esta fase de evolución humana, ¿no? En donde tú vas adquiriendo nuevos conocimientos, nuevas destrezas y al mismo tiempo también vas asimilando nuevos conceptos que a veces pueden ser los adecuados o no pueden ser los adecuados. Vuelvo a repetir, vuelvo a citar aquí los cánones culturales, ¿no? Que han sido impuestos o lo que tú mismo puedes gestar o desarrollar a través de tu desarrollo. Es necesario fijarse en la imagen y las asociaciones que estamos fijando, ¿no? En este caso, estamos viendo la fotografía de un joven completamente tatuado. Esta imagen fue tomada en El Salvador. Como sabemos nosotros, El Salvador, hasta antes del gobierno de Nayib Bukele, fue un país en donde mucho se veía pues, el vandalismo, ¿no? El terrorismo, ¿no? Las pandillas eran pues, prácticamente los hacendados de ese país, ¿no? Y ellos tenían o tienen en realidad, bueno, que en realidad ya no lo están haciendo porque el gobierno ha cambiado todas las reglas allá, pero solían hacer esto, ¿no? Tatuarse prácticamente casi el 80% del rostro, parte del cuerpo también, como un símbolo, una señal pues de rudeza,
con ciertos simbolismos que de alguna forma lo vinculaban a su gremio. Recordemos que las pandillas se desarrollan por sectores, entonces era parte de una identidad para ellos, ¿no? Claro, una falsa identidad tal vez. Es necesario recordar que se muestra y qué se muestra y qué se deja de mostrar. La identidad se construye con imágenes. Entonces, veamos cómo en esta imagen, ¿no? este joven ha construido su identidad. Recordemos que hay una frase que dice, así como te ven, te tratan, ¿no? Entonces, yo prácticamente, personalmente, al ver a esta persona, pues bueno, tal vez un poquito de temor, ¿no? No es tan usual, no es tan normal interactuar con una persona de esas características. Bien, en la fotografía todo se connota, nada es puramente denotativo. Y aquí entra a tallar justamente la interpretación, lo que estaba comentando, ¿no? Un análisis denotativo es algo objetivo, en cambio lo connotativo es subjetivo y parte desde diferentes puntos de vista, ¿no? Yo entiendo esto, Eric entiende otra cosa, ¿no? Los panelistas entienden otra cosa, entonces en realidad la comunicación connotativa va a estar siempre perenne, ¿no? en la fotografía. Siguiente. Bien, y también en realidad cuando hablamos de fotografía hablamos de la conmemoración, ¿no? La conmemoración o el recuerdo de algunos logros o recuerdo de repente de algunos momentos, de algunas hazañas curiosas, históricas, importantes, ¿bien? De los individuos bueno, pueden ser miembros de tu familia o inclusive de tus mismas fotografías, ¿no? Durante casi un siglo la fotografía de bodas, específicamente hablando, ha tomado parte de la ceremonia tanto como las fórmulas verbales prescritas, ¿no? Las cámaras se integran a la vida familiar, como decía pues nuestra colega Susan Sontag, ¿bien? Que enfocaba explícitamente a que las cámaras tenían un don maravilloso que era el de tener el tiempo, de capturarlo y convertirlo en imagen. Siguiente. Bien, y para finalizar ya, bien, hablamos un poquito también de los niveles de análisis de las imágenes según Terry Barrett. Bien, él es un conocido maestro de las artes plásticas en Estados Unidos, americano. Bien, nos habla un poquito del lenguaje descriptivo, ¿no? ¿Qué hay en la fotografía? ¿No? ¿Qué cosa ves en la fotografía? ¿Qué cosa aprecias objetivamente en la fotografía? ¿No? Atribuyendo pues a un análisis enteramente denotativo. Bien, y por otro lado un perfil interpretativo. ¿Qué me dice eso que hay en la fotografía? ¿No? ¿Qué hay en esa imagen? ¿Qué cosa connota? ¿Qué expresa? ¿Cuál es el grado de subjetividad que puede evidenciarse en esa fotografía? Bueno, y finalmente también las evaluaciones y los juicios, que es con lo que más se relaciona, ¿no? o con lo que más relaciona el consumidor de las imágenes. ¿Bien? ¿Qué significación, bien, o qué anclaje de significación le produce una imagen? De repente es algo comercial, de repente es un momento para conmemorar, de repente es parte de la identidad, ¿no? Eso quedará pues en cada uno de los intérpretes. Muchas gracias. Si tuviesen alguna pregunta, por favor me la hacen. Gracias a Rafael Torres por su ponencia. ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? Sí. Muy buenas noches. Quería hacerle la pregunta a Rafael porque justamente hablaba de la influencia de las redes sociales en los adolescentes, ¿no? Cómo ellos también transmiten fotografías en sus redes sociales y mediante eso pues información, ¿no? Que nos dan a nosotros. Y también observamos continuamente en las redes sociales que los adolescentes manipulan o distorsionan, ¿verdad?, la información que quieren transmitir mediante estas fotografías, ¿no? Por las aplicaciones que existen. Entonces al final no vemos una fotografía real, ¿no? Eso creo que es una de las causas de los problemas como el sexting, la extorsión o el ciberbullying, ¿no? Entonces, a ustedes que son los especialistas en fotografía, ¿qué recomendaciones darían para nosotros poder utilizar en las escuelas del uso de imágenes que pueden colocar en sus redes sociales? Bien, gracias por la pregunta.
En realidad, una persona es libre de colocar la imagen que quiere, ¿no? Hablamos entre comillas de esa libertad, ¿no? Claro, es una libertad, pero tal vez no una libertad moral. Sin embargo, es algo taxativo, algo real, ver y evidenciar que en la actualidad pues, se cambia todo, ¿no? Ahora la fotografía digital, si bien es cierto, como decía Eric también, nos ha facilitado, ¿no? Vamos a decir así, la postproducción, en mirar la foto, en poder hacer algunos cambios in situ en el momento, ¿no? Y mejorar la fotografía. Ahora, justamente como decía Fanny, que es una colega que ha asistido aquí, a quien agradezco su presencia, de alguna forma comentaba, ¿no? Con esta pregunta. Y básicamente las personas, los jóvenes, están enfocados en un mundo paralelo, ¿no? Recordemos que ese mundo paralelo es un mundo que no existe, y para los cánones de ellos, vamos a decirlo así, para sus perfiles, ¿no? Para su perfil de belleza, para su significado de belleza, tienden siempre o necesitan obligatoriamente, entre comillas hablando, necesitan de hacer algunos retoques, ¿no? Pero básicamente esos retoques o esas modificaciones encierran, engloban un problema emocional grave, ¿no? Que es la falta de autoestima y la falta de aceptación. Recordemos que una persona que efectivamente se hace modificaciones, ¿no? Es porque no está a gusto con su cuerpo. Justo dado que, bueno, se presta la pregunta, comentar algo que me pasó. Hace un tiempo, bueno, estaba tomando fotografía para bodas y justamente tuve una clienta muy especial, ¿no? Ella pues era una señora, bueno, ahora es una señora de tez blanca. Y recordemos pues que las señoras de tez blanca, las personas de tez blanca, tienden mucho pues a tener la piel frágil, ¿no? Y recuerdo mucho que ella tenía bastantes líneas de expresión, las cuales pues se marcaban prácticamente en las fotografías, específicamente cuando hacía fotos de retrato, ¿no? La iluminación, un diafragma cerrado, técnicamente hablando, te sacaba pues todos los detalles absolutos de tu rostro, ¿no? Entonces, yo particularmente me he caracterizado por dar una fotografía totalmente natural, ¿no? Sin muchos retoques, salvo una que otra cosita en base al color, ¿no? Pero de allí pues totalmente texturizada, por decirlo así. Y justo pues entrego las fotografías y cuando ella las ve pues queda horrorizada, ¿no? Queda horrorizada porque, vuelvo a repetir, para sus cánones de belleza yo tenía que utilizar pues el famoso filtro, ¿no? Los filtros que hay en fotografía. Inclusive ya los smartphones también tienen filtros ya añadidos, ¿no? Como si el smartphone mismo te estaría condenando a tener que cambiar tu esencia, ¿no? Porque recordemos que en realidad las marcas que puedes tener en la piel son marcas de vida, tu identidad forma parte de ti, ¿no? Entonces me decía Rafael, ¿cómo es posible que estés una foto así? Y le dije, pero la foto es esa. No, que falta filtro, que sale aquí una arruga, una parte de gallo. Yo hubiese recomendado esa red social que salió un tiempo, que te retocaba todo, tomaba la foto y te retocaba todo. El Snapchat, ¿no? Bueno, el Snapchat en sus inicios colocaba bastante filtro, recuerdo, ¿no? Entonces, bueno, al final yo le dije, bueno, el trabajo está finalizado y bueno, ya hablando de trabajo fotográfico, así como Eric también tiene sus políticas de no hacer fotografía comercial, yo también tengo mis políticas de no utilizar mucho filtro en la fotografía, ser más auténticos y presentar una foto mucho más limpia, ¿no? Y bueno, pensé que en realidad solamente esa clienta pues iba a ser la persona que de alguna forma me dio una enseñanza en aquel momento, ¿no? Pasaron unos meses, 6 meses, 7 meses, y bueno, tuve la oportunidad de fotografiar a una señorita embarazada, que bueno,
se le habían formado bastantes estrías, ¿no? Desde la pancita. Y la misma noción, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto, no? En realidad, yo creo que el usar filtros o el cambiar tu esencia engloba o encierra un miedo a la no aceptación, ¿no? Porque tomemos en cuenta que los cánones de belleza actuales en realidad han forjado y formado erróneamente la percepción de belleza, ¿no? Ahora es más bello, o es más bonito, o es más guapo, o es más guapa quien en su foto tiene más filtro, quien de repente sale con una cirugía plástica digital y tiene muchos likes. Entonces, como yo estaba comentando hace unos momentos, ¿no? La cantidad de likes implicaría, entre comillas, una pseudo aceptación, ¿no? Entonces, una recomendación que de repente podría hacer a estos jóvenes es más que todo conocerse a sí mismos, ¿no? En realidad encontrar su esencia y tratar de representar ello. Recordemos que aquí los padres tienen un trabajo, pues, en realidad fuerte, ¿no? Y existe, pues, una connotación invaluable, ¿no? En las consecuencias que podría traer si es que los padres no toman cartas en el asunto. Justo hace unos días estaba revisando Facebook y salió una frase muy curiosa, ¿no? Estamos prácticamente con los papás de algodón y con la generación de cristal, que no se le puede decir absolutamente nada. Si tu hijo te dice, no me gusta la foto, quiero que te pongas filtro, quiero que me metas la papada, quiero que me agrandes un poquito la oreja, quiero que me contornees la cintura, entonces, bueno, para eso, erróneamente tal vez podríamos decir que está la inteligencia artificial, ¿no? ¿Para qué darle trabajo a un fotógrafo que tiene la labor de representar lo que realmente eres? Mejor para eso pues estaría la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, erróneamente hablando, claro está, ¿no? Entonces la recomendación en realidad va de ese lineamiento, ¿no? Conversar con los padres, terapia mental para los chicos, para los adolescentes, porque en realidad la salud mental en la actualidad poco a poco ha ido tomando cierto vuelo, ¿no? Más o menos hace unos 5 o 6 años que la salud mental en el Perú ha empezado un poquito ya a levantar vuelo, ¿no? A levantar cabeza, ¿no? Ya se escucha por allí, ¿no? Salud mental, ya por allí existen varios psicólogos, ¿no? Psicoterapeutas que han empezado un poquito ya a evidenciar su trabajo, ¿no? En la actualidad, ¿no? Imposible, pues, en los años 90, en los años 2000, hablar de salud mental, hablar de psicólogo, o sea, ¿qué es eso? No, eso no existe, ¿no? Inclusive el perfil y la labor del psicólogo en aquel entonces, pues, se había visto mermado, ¿no? Pero bueno, esa sería la recomendación por esos lineamientos. Gracias. Gracias, Rafael. Igual, de todas maneras, a ustedes también un agradecimiento por estar presentes. Sé que en entrar han ingresado sus datos. Esos datos es para que nosotros vamos en transcurso de estos días comunicarnos con ustedes, que vamos a hacer llegar una constancia de participación digital. Y los invitamos también a que nos sigan en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, en el caso de Perú Cultural, en el caso de Cultural en Instagram, en Facebook también, para poder seguir las siguientes conferencias que se van a venir. En el caso de la fotografía, les anuncio que del 1 al 3 de septiembre en Trujillo se realizará el FotoFest, el Festival de Fotografía de Una Foto. Así que estén atentos también a sus redes sociales, un poquito para hablar del Día Internacional de la Fotografía. Agradecerles a Tania del Castillo, a Eli Aquino, a Rafael Torres, a Mónica Costa también por habernos seguido en la Biblioteca Abraham Lincoln. Y aquí en un ratito van a tener un brindis, un pequeño agape, y no se vayan para después tomar una foto oficial. Gracias a todos ustedes y que tengan una buena noche.